buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Té con Dulce en día miércoles 29, penúltimo día del mes de abril. Entonces, le estamos saludando a las 7 de la tarde con 8 minutos aquí en Radio Dulce para Marga Marga en el 103.3 FM. Buenas tardes para ustedes que van de regreso a casa, que están escuchando la radio hasta ahora, la Radio Dulce, después de la música de la tarde, la buena música en toda la región. Les saluda Rodolfo Bayer en esta conversación habitual del día miércoles con concejales y consejeros regionales de la provincia de Marga Marga. Hoy tenemos un elenco poco más reducido, producto de que principalmente los colegas, de una manera de decirlo, o nuestros contertulios, mejor dicho, de Quilpué están en la cuenta pública en la comuna de Quilpué, que justamente a esta hora, a las 6 de la tarde, 6:30, ha comenzado. Pero también tenemos otros invitados y tenemos, sin más trámite, que saludar a la concejala María Fernanda Ternicier, concejala independiente de la comuna de Villa Alemana. ¿Qué tal, Fernanda? Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos un poco solos, pero bien, no hay problema. Aquí no, harto que conversar y decir, mucho más que decir también. No, y tenemos invitada también, luego vamos a estar hablando de turismo, se vino un fin de semana largo, bien entretenido, vamos a estar con la directora de Cernatur, con Carolina Carrasco, en un ratito más se va a conectar. Pero bueno, ¿cómo estás tú, Fernanda? ¿Cómo estuvo la cuenta pública de Villa Alemana? Fue el viernes pasado. El cuento público de Villa Alemana, sí, pues fue el viernes pasado. Fue una gran puesta en escena, ¿eh? Estaba todo el mundo ahí. ¿Sabéis qué? Pero hay que decirlo, ¿sí? Fue menos gente que la vez anterior, y harta menos gente que la vez anterior. Había mucho menos barra brava. Así, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué? Y esta vez el cóctel fue solo para autoridades y ningún dirigente, y eso caló muy hondo, porque son platas públicas, la gente espera la cuenta pública, especialmente los dirigentes que están trabajando todo el año por nuestras comunidades. Entonces, para ellos también es un evento, también se visten bonito, también lo esperan que salga también su junta de vecinos, su proyecto, que los nombren, que salgan en las fotos, que se sientan súper considerados. Y esta vez pasó algo muy especial, que no fue ni un dirigente. El cóctel fue a puerta cerrada, a puerta cerrada, y además que yo personalmente encuentro una ordinaria esto de que hay que esperar al alcalde como si fuera un feudo y que él termine de despedirse de allá. Había gente 25 minutos parados en el hall del centro cultural, todo servido y todo esperando ahí al alcalde. ¿Dónde fue la cuenta pública? En la cuenta pública, el cuento público fue en el Colegio Hispano. ¿Cómo fue lo de Bafochi? ¿Cómo fue lo de Pilar Sordo también? En el Colegio Hispano. ¿Esa es por la cantidad de personas, por la cantidad de público? Sí, esa es el criterio. ¿El aforo? Ya. Sí, ese es el criterio. Ya. Mira. Yo también podrían poner una carpa en el estadio, y ahora que tienen, por ejemplo, el ex parque Rotario, también se podría hacer algo ahí, no lo sé, o en el mismo teatro, en el mismo Parque Belén, para que la gente llegue, no lo sé. A mí me produce alguna sospecha esto de que sea el Colegio Hispano. ¿Por qué hay sospecha? Porque se ha hecho no son los lugares que Villa Alemana tiene, pues. Y se ocupa un lugar privado. ¿El Hispano es un colegio privado subvencionado o privado? No, es un colegio particular subvencionado, pero pertenece a un privado, pues. No, es privado, sí, obvio. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no un colegio privado? Si Villa Alemana tenía muchas escuelas, tiene un centro cívico, tiene un escenario maravilloso, que en pandemia... Y que el centro cívico en pandemia se reestructuró y se ocuparon más de 500 millones de pesos en reestructurar cuando nadie lo ocupaba. Entonces, hay que sacarle provecho, pues, a la infraestructura de Villa Alemana. Tenemos un estadio muy bonito,
Hay que Entonces, hablarlo en el consejo, pues hay que decirlo, hay no, que plantearlo, hay que en decir, el consejo tenemos un problema, y que se ¿ya? da con los partidos políticos que hay una mayoría circunstancial, pues entonces todo se gana porque hay 5 votos. Entonces lo que tú digas termina dando lo mismo. Ya, pero este no es Siempre, menor, ¿ah? O cómo se ocupan los espacios públicos para las pero por actividades que son supuesto, de carácter masiva. Bueno, pero interesante conversación. Vamos a ir luego también con lo del Hospital Marga Marga. Yo te lo comentaba recién, que ya está el ¿sí? anuncio, pero vamos a hacerlo un rato más. Que este jueves van a ser entregadas las obras del hospital. O sea, este jueves, mañana jueves, van a ser entregadas las obras del hospital para desde la empresa al servicio Salud y el Marquillota, que aún, ojo, que todavía no cuenta con el director oficial, no hay director todavía. Pero bueno, vamos a ir con otro tema que me parece, vamos a tener harto tiempo para hablar todavía de eso y más cosas. Vamos a hablar de turismo, porque se nos viene un fin de semana muy interesante acá en la región, y también con foco hacia el interior, hacia Olmué, hacia Limache. Hemos invitado a la directora del Servicio Nacional de Turismo, a Carolina Carrasco, que está conectada. Carolina, ¿qué tal? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por conectarte. Estamos a través del 103.3. Estamos con la concejala, te presento a la concejala Fernanda Ternicier, si es que no se conocen. No, Sí, la ubicaba sí. de nombre, pero ¿cómo está, concejala? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Bien, pues. Carolina, bueno, enfrentamos un fin de semana largo, ya tuvimos la experiencia, la buena experiencia y los buenos números del fin de semana santo. Vi una buena referencia en cuanto a la ocupación hotelera. Estamos hablando principalmente de la costa, Viña del Mar, Valparaíso. Nosotros nos enfocamos un poco también en el interior, Quilpué, Villa Alemana, ahora Limache y Olmué. Pero hablemos de los números globales. Cómo están las cifras para este fin de semana de Mira, alojamiento? sí, este fin de semana largo, que es el segundo del año, el fin de semana del 1 de mayo, tenemos un día menos que el año pasado. Si consideramos el año pasado, el 1 de mayo fue viernes, entonces la gente se tomaba viernes, sábado y domingo. Claro. Ahora es jueves y tenemos un día sándwich para muchos, no para todos, lamentablemente. Entonces muchos se toman esos 4 días. Aumenta bastante el fin de semana, eso para nosotros es buenísimo y para todos es bueno descansar y aprovechar. Y se ven muy bien proyectadas las proyecciones para este fin de semana largo, valga la redundancia y perdón por la repetición de la palabra, se ven muy buenas sobre todo para nuestra región. Claro, después viene otro que el 21, que es jueves, efectivamente, y que toca un 22, o sea, tenéis 2 fines de semana largos para, para descansar. Ahora, de Santiago van a salir 400.000 automóviles, lo que significa que muchos de estos, por la distancia o por la segunda vivienda, llegan a la región de Valparaíso. Sí, mira, la región de Valparaíso siempre ha estado dentro de las preferidas, pero yo le veo el lado bueno al alza de los combustibles, es que nos hace volver un destino aún más preferente. ¿Por qué? Porque las distancias son más cortas, se toma la decisión a última hora, se puede responder a esa decisión. Entonces, muchos que a lo mejor en algún momento tenían pensado ir a otros lugares de Chile, el costo, lo que se les puede encarecer viajar distancias más largas, están optando por nuestra región. Sí, y eso ha sido, eso es normal porque irte al sur del país es más difícil, es más complejo. Ahora, ¿cómo ves tú el turismo rural y qué ha pasado con Olmué? ¿Qué pasa con la zona interior, sobre todo en esta fecha, dejando de lado el periodo de verano? A propósito también de la economía, que es un tema súper importante, la economía local. Sí, mira, nosotros, bueno, ahí te voy a contar quiénes son los destinos en proyección más visitados para este fin de semana, pero en el fin de Semana Santa, uno de los destinos más visitados de la región fue el de Olmué, que tú mencionas. ¿Ya? Olmué por excelencia, también está muy cercano a Santiago, tiene 2 ingresos, Ruta 68, pero también tiene la cuesta La Dormía, ¿no es cierto?, el camino por Tiltil, y eso hace que también tenga un acceso directo y sea preferente, también sumándole el gasto del combustible. Pero Olmué, además, muchos a lo mejor no lo saben, pero es una ZOIT, es una zona de interés turístico, y eso no cualquier territorio lo tiene, porque a veces son en 2 comunas o en una parte de alguna comuna, y en este caso Olmué este año va a su prorrogar por nuevos 4 años, y eso pasa por el comité de interministros.
¿ya? Estamos preparando todo para poder presentarlo y que Olmué siga, ¿cómo se dice?, creciendo, pero creciendo sostenible. ¿Ya? Hay un tema también que hoy en día tenemos dos puntos por ver. Uno, que queremos muchos visitantes o queremos visitantes de calidad muchas veces. Y hay zonas que están un poco saturadas y que busca el visitante de calidad, que cuide el entorno, que gaste más, que se quede varios días, pero que exija y pida servicios que permitan también no afectar tanto los lugares que ellos visitan, que es el caso del Olmué. Claro. Ahora, para renovar esa ZOIT, esa zona de interés turístico, tú tienes que cumplir un estándar, algunos requisitos durante el periodo en que has trabajado como ZOIT, ¿cierto? Claro, la ZOIT lo que se arman son planes de acción. Claro. ¿Ya? Planes de acción donde tú te comprometes y no solamente como municipio, se llama una gobernanza y en esa gobernanza participan obviamente los municipios de cabecera, ¿ya? Pero también participan privados, participan academias, participan otras instituciones, está Ceremi-Economía, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Cultura, Corporación de Turismo, estamos nosotros que además Cernatur preside la mesa, y tiene un trabajo permanente a largo plazo que de repente no se ve, no es llegar y ser ZOIT, ay, quiero ser ZOIT. La ZOIT tiene mucho trabajo por detrás, pero también tiene mucho compromiso, porque el territorio se vuelva un espacio turístico, una zona turística, pero que esto se perpetúe en el tiempo y que no sea solamente 1 o 2 años o una temporada. Claro. Estamos conversando con la directora de turismo de la región de Valparaíso, está Carolina Carrasco. Fernanda Ternicier, concejal, ¿alguna consulta, duda con respecto al turismo, la mirada que tienen también? ¿Cómo está la conexión con Villa Alemana, que tiene áreas también interesantes, sobre todo los sectores rurales, Sí. Quebrada Escobar? Primero señalar que Villa Alemana, como Olmué, como Tiltil, como Limache, pertenecemos a la reserva de la biosfera Campana Peñuela. Sí, tiene esas zonas de amortiguación, de núcleo, pero todos somos ahí parte de esa reserva que es súper importante a nivel mundial, así que yo creo que ahí tenemos como un polotito, porque Villa Alemana inclusive también tenemos la suerte de estar alojados al pie de la campana, o sea, tú te despiertas en Villa Alemana y miras y encuentras la campana siempre. Entonces, los pueblos rurales tienen una gran conexión también ahí con Limache y Olmué. Yo creo que en un futuro muy próximo va a estar todo conectado. Así como es Quilpué y Alemana, va a estar Quilpué y Alemana, Limache y Olmué, todo conectado. Así que esperar que Villa Alemana siga siendo y crezca en todo lo que es turismo, porque en la administración anterior tratamos de hacer un relato con las cervezas. Y tratamos de instaurar, ¿te acuerdas, Rodolfo? La cervecería y tratar de hacer como de Villa Alemana una ruta turística de cerveza. Y yo creo que eso hay que darle impulso. Lo que tenemos también en Quilpué, en el Marga en general, tenemos también harto pueblo originario, que yo creo que también podríamos poner algunos huevitos en esa canasta de poder impulsar los pueblos originarios como una ruta turística también de todo el Marga. Eso es como una idea para la directora. Sí. Es muy buena idea. Sí. En Villa Alemana está la ruca, en Quilpué también está la ruca, entonces yo creo que podríamos hacer, o se podría hacer ahí a nivel de Marga. Y existe también, mira, hay un convenio de colaboración a nivel del Marga. ¿Te acuerdas, Rodolfo, que se hizo con seguridad? Se hace con todo. Se hace con tenencia responsable y ahí también a lo mejor los concejales podríamos ponernos en contacto y analizar y hacer una propuesta a nivel del convenio de Marga en turismo. Que mira qué buena idea, gracias. Nos salió ahí muy buena. Carolina, sí. No, ¿cómo miras tú, Villa Alemana, Quilpué? ¿Hay alguna conexión también? ¿Qué mirada tienes con el turismo? Ustedes como Cernatur, ¿qué puntos ahí fuertes pueden ser o pueden crecer en el futuro? ¿Qué puntos a crecer? Mira, nosotros como Cernatur estamos trabajando permanentemente con los encargados de turismo municipal, ¿ya? Porque tenemos un trabajo también de trabajar con las comunas para que obtengan la distinción municipal, y eso significa que los municipios internamente tienen una estructura que está asociada al turismo, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es cualquier comuna, porque de repente nos pasan algunas comunas que no hay ni encargado municipal.
Entonces, lo primero es que desde dentro tengamos una visión de que el turismo, como lo decimos siempre, aporta mucho a la economía, mueve la economía, sobre todo en nuestra región. Entonces, tenemos que darle la importancia dentro de nuestra estructura organizacional como municipio. Pero también hay otra patita, y que eso es súper importante ahí, concejala, que usted también nos ayude a reforzar, a difundir, porque es un tema de formación, de educación turística a lo mejor, es que todos aquellos que prestan algún servicio turístico deben estar registrados en Cernatur. Y ahí yo lo he dicho comentado varias veces, Rodolfo, que la ley obliga que todo lo que sea cualquier tipo de alojamiento o turismo aventura, que además hoy en día está creciendo notoriamente, tiene que estar registrado en Cernatur, si no, no está formalmente registrado. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que usted me mencionaba, la ruca, que no tiene alojamiento, o por ejemplo, un museo o un parque, todo eso se registra voluntariamente y con eso se puede trabajar en la promoción. Porque ahí también donde nosotros podemos sumar y decir, mira, armemos una ruta, pero la ruta cumple con el estándar de que los prestadores de servicios turísticos están registrados en Cernatur, no solo los que obliga la ley, sino que además los voluntarios que entienden que esto es una industria y que no podemos llenarnos de turistas si no tenemos una buena oferta como corresponde. O sea, yo quiero llenarme de turistas, es lo que nos deja, pero también queremos que esos turistas vuelvan o que esos turistas nos recomienden. Y para eso tenemos que estar preparados como corresponde, profesionalmente. Entonces, ahí siempre el llamado, y yo lo hago, disculpa, a todas las autoridades y a todos quienes somos parte de esto, que nos ayuden a difundir que no es difícil el registro Cernatur, pero sí importante y hace la diferencia incluso a la hora de tomar las decisiones de la política pública. Porque si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Voy a inventar, voy a caricaturizarlo, pero quiero poner una carretera en tal lugar porque viene mucho turista. Oye, pero voy y resulta que en el registro Cernatur no hay infraestructura turística, no hay alojamiento, no hay parques, no hay esto. Digo, chuta, entonces, ¿para qué voy a invertir ahí la carretera si la necesitan en otro lado donde sí va otro turista? Esa es la analogía que hago con la decisión de una política pública con la mayor información posible. Por eso es muy importante seguir difundiendo que el registro es la base. Claro, porque de esa manera tú con un sector formalizado, conocido, y que es visitado, que es fiscalizado, tienes un mejor servicio, te puedes incluso capacitar ¿cómo se llama? A tu visitante, a tu cliente. Así es, piensa tú que nosotros, además aquellos que están registrados, pero también está abierto a la comunidad, tenemos capacitaciones permanentes de lo que es la primera patita para obtener el sello de sustentabilidad, que es qué huella quieres dejar, o sea, la primera conciencia turística sostenible que tienes que tener. También hacemos capacitaciones de lo que es el código ESNA, que no es un sello, pero es una adhesión, sobre todo en la industria del turismo, es muy importante reforzarlo, que te adhieres a la no explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es una norma internacional. Entonces, eso se presta mucho, por ejemplo, en visitantes, en turistas, que buscan esto y al adherirse uno aprende, entiende y toma conciencia de que no solamente son los prestadores quienes deben denunciar, sino también quienes visitan pueden ver esto y también pueden denunciarlo. Entonces se hace una comunidad muy importante y eso lo entrega Cernatur para poder seguir reforzando. No, importante misión que tiene Cernatur, aparte de la promoción, aparte de la articulación con ustedes son parte también del equipo, no directamente de Economía, ¿o sí? Del Ministerio de Economía, sí. Nosotros dependemos directamente de la Subsecretaría de Turismo que está dentro del Ministerio de Economía. Claro. Y aquí en la región, obviamente, estamos directamente con el Ceremi Economía. Claro, exactamente. Ahora, como tarea para los próximos meses también, bueno, hay un interés importante por dotar a la subsecretaría de herramientas para, pensando en el tema reactivador económico, lo que significa también la empleabilidad, el servicio, y esta es una región de servicios, no es una región que tenga industria, chimenea, es una región que cuenta con servicios, con diversidad de formas de cubrir esa experiencia en la región.
ustedes también trabajan mucho con el Valle de Aconcagua, donde también hay otra experiencia un poco más lejos, pero importante también, Carolina. Sí, trabajamos, de verdad que tenemos una articulación bien grande con casi todas las comunas de la región. Tú sabes que son 38 comunas considerando las 2 islas. Trabajamos mucho con Rapa Nui, donde tenemos oficina local allá. La dinámica es distinta en Rapa Nui también, además que tú sabes que tiene una conectividad directa y es de interés internacional. Rapa Nui, igual que Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Pero además tenemos Juan Fernández, que tiene una cantidad de visitantes que de repente no sabrían muchos por el tema de lo que significa no el turismo, pero el conocimiento marino, ¿no es cierto? Todo lo que tienen ellos para ofrecer, el deporte aventura, el turismo aventura, la gastronomía y también, además, dato aparte, están llegando los cruceros. Entonces, con Juan Fernández también tenemos mucho trabajo, pero me fui en otro tema. Lo que te decía es que trabajamos mucho con todas las comunas de la región. Tenemos Litoral de los Poetas, tenemos Marga Marga, tenemos toda la zona costera, Valpo, Viña, Concón, Quintero, Puchuncaví, que también trabajamos mucho, y de repente no todas las instancias son de promoción turística, no, esas son paralelas, pero como tú bien decías, estamos en un trabajo como desde dentro, para que esto se potencie y tome la relevancia. La subsecretaria vino la semana pasada al Congreso y una de las cosas que dijo es que se espera de aquí al término de la administración generar con la industria del turismo a nivel nacional 100.000 empleos. Es una meta súper desafiante, pero eso quiere decir que hay una apuesta profunda a lo que es el turismo como motor de la economía. Claro. Fernanda Villa Alemana tiene encargado de turismo, ¿cierto? Oficina de turismo. Oye, miren, el presupuesto anterior se redujo la oficina de turismo. Sí. Yo quisiera hacer una consulta, sí. ¿Ya? ¿Trabajan también con la Asociación de Municipios Turísticos? Porque también me parece que hay una asociación de municipios turísticos y no se nos quedó, nadie mencionó Coyihuay, que es tan bonito. Sí, Oye, bueno, qué lindo. todo lo Peral, Marga. desde los Perales hasta, Los Orozco, los Perales y hacia Sí, lindo. Coyihuay, que es patrimonio de Quilpué y Villa Alemana. O sea, es comuna de Quilpué, pero De Villa Quilpué. Alemana está, está al lado. Sí, no mencionamos sectores porque tenemos tanto en nuestra región, es demasiada la oferta que al final la región se vuelve solo en un destino. Y lo que me mencionaba era si trabajamos con la Asociación de Municipalidades Turísticas, incluso tenemos la suerte que quien la preside es de nuestra región, el alcalde del Quisco. Del Quisco. Pero además, y ha hecho mucho trabajo para que cada vez se sumen más municipios de la región a participar, así que el trabajo del alcalde ha sido muy bueno con todos los alcaldes de nuestra región que participan. Sí, mi hermana está también, yo lo sé. Sí. Sí. Entonces, Carolina, en el contexto de este fin de semana largo, una buena cantidad de habitantes, ¿por qué lo presento también? Porque, como te digo, siendo una región de servicio, esto da trabajo. La hotelería da trabajo a muchas personas, los restaurantes, la gastronomía es muy este fin de semana. El próximo fin de semana, el domingo 10, es el día de la mamá también. Todo lo que es gastronomía, servicios, bueno, es un día muy especial. Pero este fin de semana, el de que estamos hablando ahora, del viernes 1 en adelante, cuenta entonces con una buena llegada ustedes están monitoreando que hay una buena llegada de visitantes. Sí, de todas maneras. Oye, acabo de darme cuenta que te conté el fin de semana del 21 de antes. Yo te lo dije después, sí, yo te lo dije después. Que dije el día sándwich. Ese para el 21 el día sándwich. No, para este fin de semana, que son los 3 días de corrido, que un día menos que el año pasado, era al revés la historia, nosotros, la Subsecretaría de Turismo y Cernatur, tiene un departamento de estadística, y ellos van viendo las proyecciones según un muestreo, es todo un tema muy detallado y profesional que trabajan ahí, y nos entregan un rango. Nos dicen, mira, las proyecciones para este fin de semana, lo más pesimista puede ser esto, según lo que levantaron de información, y lo más optimista va por esto. Y ahí estamos entre los 270.000 viajes a la región, como mínimo, y un máximo APP de 378.000 viajes. En cualquiera de las dos instancias, aunque llegáramos al mínimo porcentaje, estaríamos sobre lo que fue el año pasado. Estaríamos sobre, como mínimo, un 11% más de lo que fue el año pasado. No, buena, entonces, es una buena proyección
para lo que estamos viendo. O sea, se está viendo además que no es solamente los fines de semana largos donde nuestra región está siendo muy visitada, está todos los fines de semana con un gran público. Sí, claro, la tarea siempre ha sido poder reactivar o mantener esa atención en la época baja, en la época que no es de temporada, y poder mantener espectáculos o actividades o elementos que vengan a dar, una posibilidad de llegada a una mayor cantidad de visitantes. Sí, mira, hay dos cosas. En la temporada baja, nosotros entendemos que esta escapada el post pandemia, que esta escapada de arrancarse 3 días, 2 noches, que incluye Sí. sin haber un feriado, puede ser un viernes, incluso que la gente con el teletrabajo puede viajar antes. Entonces, ese fin de semana largo nos ayuda a reactivar. Pero también nosotros como Cernatur tenemos los programas de turismo interno. Y ahí lo que busca Cernatur es financiar, porque lo financia Cernatur, algunos tienen un copago de quienes participan, y que ahí está la gira estudio, el turismo tercera edad, el turismo familiar y el turismo mujer, pero eso es nacional, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen con eso? Es inyectar a la economía regional, local, ¿no es cierto?, para que se mueva. Entonces los prestadores de servicios turísticos siguen funcionando, se les sigue llegando alojamiento, almuerzo, buses, paseo, ¿ya? Pero además también permite que aquellos que no pueden viajar, sobre todo en temporada alta porque es más caro, puedan hacerlo en invierno y tengan acceso a poder vacacionar también. Sí, claro que sí. Exactamente, es una buena posibilidad. Sobre todo el viaje de tercera edad, algo que es muy requerido, que tiene muy buena evaluación, y es muy, muy interesante. Carolina, te quiero agradecer mucho este contacto. Fernanda, ¿algo más? Chao. No, con el ¿Sí? turismo no. ¿Sí? Espero que Villa Carolina. Alemana y el Marga Marga siga con su ruta y que crezca el Sí, turismo en el Marga Marga. sí. Muchas gracias, Carolina Carrasco, la directora de Cernatur. Que sea un buen fin de semana entonces, de hartas visitas y que sea un buen fin de semana. Bueno, mañana va a estar nublado, pero para el fin de semana se espera sola, ¿eh? No va a haber Mira, en lluvia. esta región hasta los días nublados es rico disfrutarlo. Es verdad. Es verdad, así que Es de verdad. verdad todos invitados, agradecer nuevamente, concejala, síganme ayudando a difundir esto de que necesitamos que se registren todos para que tengamos una experiencia bonita, quienes nos visitan y también los prestadores de servicios turísticos puedan mostrar todo lo que tienen entre todas las actividades y panoramas que hay durante todos los días de todas las semanas en nuestra región. Chao, Gracias, chao. Carolina. Chao, chao. Gracias. Carolina Carrasco, la directora de Cernatur, que conversaba con nosotros a propósito del fin de semana que se nos viene. Yo quedé pensando en la ruta de la cerveza en Villa Alemana, efectivamente. En un minuto Hubo un relato, se trató hubo de un levantar un relato, relato. efectivamente, un relato muy importante. Se creó una agrupación de cerveceros, se Sí, movió. sí, sí, se movió bastante y le dio una identidad, ¿eh? Porque Sí. tenías tú ahí siempre buscando lo local. A propósito y sin pasar avisos, ¿cómo está la actividad local en Villa Alemana? En un momento todo el mundo iba a Quilpué Café, el café, Trotamundo. o sea, Trotamundo en Quilpué, que ya no está. Tú sabes Es que que si me finalmente, decía café el libro, es de hace 20 años atrás, po. sí, no, te iba a decir, bueno, también tienes razón. No, te voy a preguntar por el Café Rock. Eso es Villa Está, Alemana, sí, que eso es Villa también hace Alemana, sí, 20 sí. años atrás. No, pero el Café Rock hoy día está con actividad el fin de semana, tiene Sí, show, está funcionando. Villa Alemana tenía un bar súper bueno que era el 80, que estaba al lado ¿ya? del Café Rock. Y se lo clausuraron y se cambió y está esperando los permisos. Ahí ¿Ya? se había abierto como un espacio interesante en Villa Alemana. Villa Alemana es bien underground, hay que decirlo. No es una ciudad que sea muy intelectual, que hayan cafés y literatura. Es más bien cerro, botillería, cancha de tierra. Entonces es más underground y en ese sentido se había abierto un espacio donde estaban tocando bandas locales, pero fue clausurado por esta administración y están en proceso de sacar permiso en otro lugar que es más alejado, cerca de donde está en el Paradero 7, algunas pizzerías y por ahí, calle San Enrique, Reñique, por ahí.
por Así ahí, que es poco ya. lo que hace Villa Alemana. Villa Alemana, como sabemos, es más bien una ciudad dormitorio. Entonces hay Sí. un poquitos bares, como tú bien decís, café rock, que ha permanecido en el tiempo. Pero no es mucho más allá de eso. Eso va acompañado también por una política. Quilpué en un minuto tomó una decisión política comunal con el alcalde de Viñambre, el exalcalde, de abrir espacio. Hubo un tema ahí con la cultura, un espacio con la gastronomía, y que generó un polo, que después Sí, generó un pues. polo estoy hablando, bueno, lo tiene todavía, pero generó un polo hace 15 años, 10 años en adelante, y también con la cultura, la transformación del Teatro Velarde. Velarde, claro, del ex cine Velarde en el Teatro Municipal. O sea, ¿Mm? había todo un relato y una intención con Trotamundos, que fue, creo yo, independiente de los ruidos molestos y del movimiento ciudadano que existió. Creo que era un punto regional. La gente de Valparaíso, de Viña, llegaba al Trotamundo en Quilpué. Yo quisiera decir que fue Eh, un punto nacional donde llegaron bandas que iban a Santiago y a Quilpué. y a Quilpué, Bandas, bandas efectivamente. que iban a Santiago, a Concepción, Ciudad Y a Quilpué, Gótica y a Quilpué. Entonces, claro. yo creo que Trotamundo fue un antes y un después de Quilpué, pero como tú bien Sí, decís, se hizo un polo comercial, turístico, cultural en Quilpué, ahí alrededor de la ex municipalidad, porque hoy día es la Casa de la Cultura, ahí cerca del exactamente. metro. Yo creo que es súper bueno, y hoy Exactamente. día lo vemos, pues, lleno de cafetería. O sea, Quilpué celebró la semana pasada su aniversario. ¿Y cuánto sabe Quilpué que puso a un baterista arriba del teatro? ¿Lo viste? Sí, sí. Estuvo buenísimo, de verdad. O sea, yo no comparto Ahora, ideales con la alcaldesa, pero cuando las cosas están bien hechas, hay que decirlo. sí, Se sí, pasó había una continuidad. una puesta Lo en escena que, súper buena, súper Rodolfo. buena. Sí, claro que sí. Pero mi pregunta iba en la búsqueda de potenciar un polo gastronómico en Villa Alemana, a propósito porque esto pasa por la entrega de los permisos, la patente de alcohol, parte por ahí, que hay una Ujú. definición. En que después ¿Sí? pasó así, se entregó una cantidad de patentes de alcohol y fueron creando los negocios como tal, ¿cierto? Y se armó un polo ahí en el centro. Villa Alemana, a través del tiempo no había una decisión político local de poder avanzar en esa línea. Un poco se creó con Javier Toledo, efectivamente, en el espacio de la excomarca, donde habían ferias, donde había Ahí se hacía, gastronomía, sí, se hacía, claro, se había hacían, cultura, había cultura, se hicieron efectivamente. esas calles que se cerraba la calle Santiago, que eran Eso luces de fue, eso, invierno, luces de verano, ¿te acuerdas? Luces de muy, primavera. eso no tuvo una continuidad. No ha tenido eh, continuidad, y la verdad es ¿Ya? que se redujo el presupuesto de cultura, se redujo el presupuesto de fomento productivo, se redujo el presupuesto de turismo. Entonces eso lleva a que las políticas públicas, como bueno, lo vimos aquí con el oficio del gobierno, se descontinúan. Sí, Eso ¿ah? pasó. No, Lo que pasa es que eso aquí pasó. no hubo retroceso, pero Sí, aquí lo que se hizo fue descontinuar, como se ya. descontinuó toda la política de Eso, género, por ejemplo, toda la política de pueblos originarios. Tú sabes que en Vía Alemana la oficina de pueblos originarios se había tomado un realce importante. Vía Alemana tiene una cantidad importante de gente que pertenece a los pueblos originarios. La sacaron de Dideco y la llevaron como una oficinita a cultura. Eso es lo que pasa en Villa Alemana, Rodolfo. Hoy sí. día está instaurada una oficina eclesiástica en un estado que se dice laico, donde hay una municipalidad que tiene una cruz, ¿cachai? Entonces en Villa Alemana retrocedimos infinitamente en todos los derechos que habíamos ganado las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios en un par de meses. Sí, Vuelvo a repetir, todo lo que fue la oficina de pueblo originario, con su encargada, que es una funcionaria antigua del municipio, se redujo así a una oficinita con dos funcionaritos
y sería, y todo el legado que había, todo lo que se había trabajado con medicina alternativa. Hay una ruca en el CEFAM de Peña Blanca, y todo Sí, eso está completamente disminuido. En sí. Villa Alemana teníamos la oficina de la diversidad, no existe. La oficina de la mujer pasó a ser la oficina de la familia. Pero cuando yo pregunto, Rodolfo, ya, ¿qué tipo de familia? Ni siquiera eso me pueden contestar. Porque si me dicen, no, mira, familias de mujer con mujer, hombre con hombre, hombre-mujer, podemos empezar a tener criterio y podemos empezar a pararnos desde algún punto. Pero cuando dicen oficina de la familia y nadie sabe qué tipo de familia, es complicado Sí, porque correcto. hemos Sí, retrocedido de verdad. se han descontinuado, que está de moda la palabra, descontinuado algunas propuestas, algunos proyectos que tienen relación, lógicamente, con la inclusión y la participación ciudadana, inclusión, diversidad, en una ciudad que es bastante más, sí, con mucho adulto mayor, pero una ciudad bastante más diversa de lo que uno cree, Villa Sí, Alemana como tal. Oye, en otro punto, ya hablemos vamos de a ir. descontinuar, po. Sí, claro, efectivamente. No, no podemos evitar no conversar de esto, que está en la agenda, está en los medios de comunicación. Yo veo con preocupación distintas expresiones de. Claro, uno tiene que ver cuando tú dices que vas a reducir el gasto fiscal, que me parece desde el punto de vista de la economía, tiene un sentido. O sea, el economista tiene una razón, tiene un fondo para poder pensar en que hay que reducir porque se está gastando más de lo que se produce. Y eso es una realidad. Pero distinto es cómo tú asumes esa reducción de gastos, donde tú reduces esos gastos y de qué manera. Y yo creo que ha habido una mirada de preocupación con respecto a la reducción del presupuesto o la discontinuidad de algunos programas públicos que todavía están en análisis, y hay que ser claros en eso. Eh, Porque de partida, aparte del enredo comunicacional, aparte del conocimiento de ciertos oficios que son vinculantes entre ministerios, lógicamente, la verdad que pone en duda qué es lo que, o sea, primero pone en preocupación a un sector importante que recibe esos beneficios. El análisis de esos beneficios, el análisis de esos proyectos sociales pueden ser efectivamente analizados. Hay algunos que a lo mejor no cumplen o no están cumpliendo con su objetivo, que gastan más dinero de lo que se produce, pero ahí hay un proceso de ex ante y post, ¿cierto? De analizarlos como tal. Pero cuando comienzan a aparecer distintas informaciones de reducción de costos sin reducción de presupuesto, sin un análisis formal, veía lo que estaba ocurriendo en la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde la posibilidad de que fondos que van, por ejemplo, bueno, ¿qué quiere decir? El INJUP va a ser reventado, yo creo, lo están haciendo desaparecer, pero la viabilidad de distintos proyectos sociales que no tengan un relato futuro a partir de lo que está pensando el gobierno es complejo. Eh, Partiendo por el tema que está vinculado a la alimentación, cosa que ha sido Dios. desmentido finalmente, claro, a lo que es alimentación de jóvenes, que ha sido desmentido, pero que en algún minuto internamente, Desmentido, desmentido. sí, no, por parte Aclarado. del. Aclarado, sí, aclarado, Porque no fue aclarado. desmentido, no dijeron que no, dijeron que descontinuar significaba otra cosa que no lo es, porque no se, tú sabes que las cosas son o no son. Entonces, bueno, yo aquí Claro. quisiera decir tres cosas, Rodolfo. Yo quisiera decir primero que todos, o sea, en campaña todos le preguntaron al actual presidente cómo va a ser para reducir esos 6.000 millones que él Los seis decía. mil millones de pesos. Y que no se iban Entonces, a mira, tocar. entonces él dijo, mira, hasta Evelyn Matei le preguntó y él nunca respondió. Eso primero que todo. Entonces, él siempre supo que iba a descontinuar y lo escondió. Eso es como la primera idea que yo quiero instaurar. Siempre supo, le preguntaron, nunca respondió, mintió, lo escondió.
En segundo lugar, quisiera decir que Carter, cuando era su vocero, fue súper claro y dijo, no vamos a decir, porque si decimos, la gente va a salir a la calle, no le va a gustar. ¿Se acuerdan de eso? Segunda cosa. Y en Exactamente. tercer No lugar, no se puede decir dónde se va a recortar, porque si eso decimos, dijo. no, claro. Eso fue lo que dijo. Entonces, primero mienten, después alguien tiene una luz y dice, no vamos a decir nada porque si no, la gente va a salir y no van a votar por nosotros. Y después están disminuyendo en partidas de primera necesidad a la gente trabajadora, donde el costo de la vida se lo cargan a la misma gente, pero por otro lado, hacen la vida más fácil a los empresarios. Rebajan los impuestos para las empresas, que los dueños no son los marcianos, son empresarios. Entonces, vaya para la suma, son mentirosos, le cargan la mata siempre a la gente y al final terminan mintiendo descaradamente. Para mí, Rodolfo, esto es lo que sabíamos que iba a pasar. Un gobierno que no iba a ser transparente. O sea, descontinuar es interrumpir, no es otra cosa. No es perfeccionar, no es evaluar, no es disminuir. Descontinuar es interrumpir. A mí me hubiese gustado que hubiese estado algún panelista para que nos aclare qué es disminuir, porque lo que salieron diciendo todos es que no es lo que queríamos decir, pero finalmente si no se filtra, Sí, claro. yo creo que pasa Ahora, colado como muchas ¿qué? cosas que van a pasar. Claro. Ahora, lógicamente, las filtraciones no son casuales, tienen una causalidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En el entendido de que aquí hay un problema, por un lado, comunicacional. Segundo, no sé si filtración, pero sí, lógicamente, es dar cuenta de un oficio o de una información, ¿cierto? De un trabajo que se está pensando hacer y que efectivamente tiene relación con cortar algunos beneficios sociales. Eso es una realidad, cuando lo que se ha dicho es que no se corta ningún beneficio social. Ahora, un dato, mira, en Chile hay 706 programas sociales y no sociales que están siendo evaluados permanentemente, ex ante, ex post, y todo esto parte porque se está preparando el presupuesto 2027, que se comienza a trabajar se comienza a trabajar en el mes de septiembre, pero desde ya tú tienes que ir preparando el camino, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a recortar? ¿Qué no vas a recortar? ¿Y qué vas a continuar? Ahora, eh, y ahí se analiza si efectivamente el gasto es correcto, no es correcto. Ahora, si uno lo pusiera en el contexto general, uno ve que a lo mejor hay políticas públicas, y eso es una realidad, que efectivamente tienen que repensarse o analizarse o tal vez reprogramar o no tener continuidad. Pero en el caso de Junaep, sí ha tenido algunos problemas, eso es una realidad, pero tú, claro, no puedes pensar en que no va a continuar, que no va a seguir. Y eso es muy fuerte pensarlo desde la perspectiva de decir, a lo mejor a futuro podemos reducir o podemos afectar, porque estás afectando a un sector muy importante de la población y es la más pobre, Vulnerable. la más vulnerable, donde niños que Y es gente efectivamente a lo que mejor sea, son los que comen solamente una vez en el día y lo así es, comen en el colegio. Entonces, así es. ese es el foco. Ahora, lamentablemente hay un problema, yo he investigado este tema con Junaep, que tampoco tienes, a ver, no sabes a quién se le está dando las raciones porque no está rutificado, no es directo con el RUT. Puede ser que le entregues a 2, a 3 personas, pero las raciones pueden ser más. Es por Ahí hay un problema existencia. también. Claro, ahí hay un problema que hay que resolver, pero no poder efectivamente cortar, como es lo que en algún minuto se presumía o se entendió. Descontinuar es interrumpir. Descontinuar. Es interrumpir, Interrumpir. efectivamente. Mira, yo quisiera señalar como dato, o sea, no nos olvidemos que aquí comen los niños, los adolescentes, en la universidad, la Junaev existe desde 1964. La Junaev pasó la dictadura y ha alimentado
a miles de familias. Mi hijo comía en la Junaed, entonces, de verdad es que pensar en eliminar un programa como la Junaed, la alimentación, tiene que ver con esa desconexión infinita que tiene este gobierno con la ciudadanía. O sea, ¿quién piensa en descontinuar? Alguien que también piensa en colusión, alguien que también piensa en que cuando hay crisis la gente no se puede ir al extranjero o no va a vacacionar. Tiene que ver con esa desconexión profunda de lo que pasa en la calle. Sí. Bueno, eso es una realidad, un gobierno que, claro, cuando alguien escuchó hoy día que es a una analista, etcétera, de repente uno piensa que el Excel es muy frío. El Excel son números, muy frío. Y la economía, tú tienes que ponerle también otro elemento, que es la humanidad, que es ver cuál es la realidad de las personas, la calidad de vida, todo lo que puede afectar un número desde la perspectiva social. O sea Bueno, que esta la diferencia... sí, y van a seguir, estos temas van a seguir porque ya hay, a ver, se están anunciando recortes ya más concretos que tienen que existir. Sí. Aquí lo que se ha dicho es que tiene que reducirse. En el fondo lo que se está haciendo es reducir el Estado y reducir también políticas públicas, y eso es lo más complejo. Ahora, ¿cómo haces tú? Y va a ser, esta ha sido una mala semana por lo mismo para el gobierno. ¿Cómo haces tú para reducir en concreto esos 6.000 millones sin tocar? Por un Es lado, que no está se puede, rebajando pues. impuestos. Claro, no se puede. No se puede, pues. Entonces, La única, esto la única, es una la única, mentira. claro, la única forma de reducir el déficit fiscal es tocando efectivamente proyectos de corte social y por otro lado, claro, cobrando ciertas cosas como el CAE, otros temas que la verdad son más Pero bien eso es marginales, mínimo, Rodolfo. son Si marginales, sí, al final, las políticas públicas como esta, como la JUNAEP, como la PGU, son las que involucran más recursos. Entonces, si no cortáis ahí, nunca vas a llegar sí, a los 6.000 millones sí, que ellos quieren. sí, La sí, diferencia es abismante, sí, Rodolfo. O sea, pensar en que un niño come en la JUNAEP, duerme con frío, se viste mal, mientras otro compañerito habla 2 idiomas, abre su refrigerador y está lleno, duerme calentito, lo cuida bueno, una nana. De esa eso, diferencia sí. abismante que se Esa da, es la habla de desigualdad de desconexión, la po. cual, esa es la desigualdad que tenemos y que Exactamente, pues, es la y además desigualdad de que esa, tenemos actual en el entender esa sistema, ¿eh? desigualdad, Sí, Rodolfo, entender esa desigualdad y pensar en quitarle además el alimento a ese niño que come con suerte. ¿Tú cachai, Rodolfo, que hay muchos niños que en verano, cuando la escuela cierra, sí, pues van, o no sea, pueden comer. O sea, no, no lamentablemente comen, no no comen comen, no, pues, y se efectivamente. alimentan de pan y té? Y esa es Y una realidad en Chile que no se puede desconocer. O sea, no hay que ni siquiera ir más allá de Plaza claro, Italia. sí, el fondo de esto es finalmente si solo el crecimiento económico te lleva a que tú acortes la desigualdad. Y esta es una discusión que se ha dado la vengo escuchando desde hace 20 años, desde la vuelta a la democracia. Cuando se reducen los índices de pobreza, cuando se conduce un sistema neoliberal, cuando llega la concertación y tiene los años más exitosos porque había una conducción política y una economía neoliberal, efectivamente. Pero después, ¿cuál fue la conclusión? No te alcanzaba esa manera de conducir la economía, de que solo el crecimiento te daba para que el chorreo llegara a las clases más pobres, que tenía que haber otro tipo de apoyo y aporte. Y es lo que se está discutiendo hoy día Y son nuevamente, a los derechos propósito, sociales que son los derechos sociales, claro, claro. Es que complejo. Oye, se han ganado sí, a punta de lucha, de sí, sangre, de batalla, de sí. presos, y siempre a costa de los trabajadores y trabajadoras, de los obreros, nunca de la clase rica de este país. Ellos siempre lo reducen, ellos siempre quieren más para ellos, ley de embudo. Sí, ha sido bueno, es un tema complejo que va a seguir marcando la gestión del gobierno en términos comunicacionales, en términos de aclarar, no aclarar, está muy enredado todo, siento que está muy enredado todo y esto además complica más porque no tiene ideas claras y las personas
la gente común que recibe la información comienza a estar más confundida y comienza a tener miedo. Y no es que aquí ande uno metiendo miedo, sino que trata de interpretar una mala comunicación. Mira, Rodolfo, te quiero decir una cosa. Nos van quedando 2 minutos. Me hay 2 segundos, mira, con el hospital. Para pensarlo. La directora nos acaba de decir que tenemos un 11% más que el año pasado, ¿cierto? De visitantes que van a venir, siendo los 270.000, que es el mínimo. Nos acaba de comentar eso. ¿Ya? Recién salió por Contraloría cuando la vocera dice que el Estado está quebrado. O sea, de verdad que teníamos un Estado quebrado, subió la benzina y igual tenemos más visitantes que el año pasado. Hay algo que no cuadra. Hay algo en los números que tenemos. Mira los datos. ¿De qué es este programa? Tenemos el dato que vienen 11% más de visitantes que el año pasado. Sabemos que la benzina subió. Sabemos que la versión del gobierno es que tenemos un Estado quebrado. Entonces, hay algo que no cuadra, Rodolfo. Sí, bueno, claro, la CGIGOP y la Contraloría en realidad ha solicitado que haya un proceso disciplinario frente a la Secretaría General de Gobierno. Debería, porque al final le dicen así como cantar en el poto, nunca más diga una cosa así. Claro, y sería. Hay que tener un proceso disciplinario, quien tiene que pagar por el error. Muy corto en el final, el Hospital Provincial de Marga Marga será entregado este jueves 30 de abril. Se realiza la entrega administrativa del nuevo recinto desde la empresa constructora al Servicio Salud Viña del Mar Quillota Petorca. El Servicio Salud, que es muy grande. Y esto dice que es una instancia de carácter técnico y contractual, pero se entrega finalmente al Servicio de Salud el hospital para la puesta en marcha. La puesta en marcha que es un proceso muy largo, hay que decirlo desde ya. Y paulatino. Y muy, muy paulatino, sí. No hay que, tampoco uno tiene que ser realista. No es que te entreguen el hospital y va a estar funcionando y va a llegar la urgencia. La próxima semana no. No, es un proceso muy largo que yo creo que tiene para bastante rato de instalación. ¿No estás invitado tú a esta actividad? No teníamos idea. Yo no tenía idea, Rodolfo, que era mañana. Una lástima, porque esta semana ha pasado 2 veces. Nos llegó la cuenta pública del SLEP, el Servicio Local de Educación, llegó al alcalde con el consejo y desde la administración no nos bajaron la invitación, no pudimos asistir ayer. Igual que pasa con esto de mañana, no nos ha llegado de forma formal a los concejales ninguna invitación, pero yo quiero decir que a mí me parece que está súper bien, porque aquí terminamos el trámite administrativo. La Dirección de Obras del municipio ya entregó la recepción total del hospital. Faltaba solo la recepción desde los particulares y los privados, que era el servicio y la empresa. Así que creo que es un hito importante que da el pie para que esto realmente ya empiece a avanzar a pasos gigantados. Sabemos que falta toda la conexión, el semáforo, las calles, la caletera, pero eso no podía empezar si no se daba este proceso que, como tú bien señalas, parece que sea mañana, pues. Sí, va a ser efectivamente mañana. Bueno, se nos pasó rápida esta hora. Estamos un poco solos, sí, pero ya excusamos a los concejales que no podían estar y que estaban en otra actividad hoy día. Pero los miércoles siempre tenemos un contingente, pero con la concejala María Fernanda Ternicier de Villa Alemana hemos hecho un programa, y bueno, y a Carolina Carrasco, que nos acompañó también la directora de turismo de la región. Así que nada, pues gracias, Fernanda, nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos. Ahí gracias a ti también, Rodolfo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado y a ustedes también gracias por la compañía en el 103.3, las 20:02. Nos vamos, gracias a Ángel en la puesta al aire. Esto fue Té con Dulce para Marga Marga. Té con Dulce, no amargo, sino que Marga Marga. A veces es un poco amargo los temas que tratamos, pero bueno, así están las cosas. Gracias por todo, que estén muy bien. Buenas noches.